Muchachos, me emocioné tanto con el discurso que se me olvidó decirles que ya se iba a cortar. Entonces ahí me excuso. Entonces les decía que a partir de acá, pues podemos nosotros entender que el salario se determina dependiendo de la productividad y que para eso hay toda una teoría, claramente. Aquí hay un artículo de la participación de la renta nacional, este es de otro año. Voy a copiar el link. No voy a entrar, voy a copiar el link, si se pudiera. Y si no, yo les paso la presentación para que ¿para qué? Para que lo lean en adelante, pero es importante que ustedes sepan que si fuésemos más productivos, probablemente podríamos tener mejores salarios. Ahora, cuando usted llega a la universidad, usted va a eso. Yo me imagino que usted está esperando graduarse para cobrar más por lo que hace. Y claramente, yo antes de graduarme, por ejemplo, yo llegué a trabajar por menos del salario mínimo. Pues, ¿de qué tamaño era mi necesidad? Llegué a trabajar por menos del salario mínimo, pero hoy el panorama es muy distinto. ¿Por qué? Porque ya tengo mano de obra cualificada, ya tengo un quehacer específico, pues profesores hay muchos, pero de todas maneras, pues todavía siguen contratándolo a uno, lo mismo en el tema de la consultoría y eso. Entonces, como mi salario depende de mi nivel de productividad, entonces de alguna manera mi salario depende más de mí que del gobierno. O cuando usted se gana el salario mínimo, y ciertamente la labor que una persona desarrolla no es una labor con un contenido teórico importante, entonces ya el salario depende del gobierno más que de usted mismo. Entonces eso también es una reflexión que es importante hacer aquí. Ahora, ¿qué pasa entonces ya con esta información que tenemos dentro de una economía cerrada? Ya vimos la oferta, que es el mercado de oferta, la oferta de factores, que es, digamos, el mercado de trabajo, cómo se oferta, cómo se demanda, cuál es el precio y cuál es la relación entre la productividad versus la renta, pues renta real, salario real. Ahora vamos a hablar un poquito de la demanda. ¿Y sabe para dónde vamos, muchachos? Vamos a ver el modelo ISLM, que es uno de los modelos macroeconómicos que a mí me parece más complejo, pero que a medida que voy trabajando también lo voy volviendo un poco más mi amigo y voy para la segunda parte del ISLM. Listo. Vamos a hablar entonces ya del lado de la demanda. Como les decía, ya vimos este, ya vimos este. Vamos a ver lo concerniente a ¿qué determina la cantidad de bienes y servicios que uno compra? Piénselo para su vida. ¿Qué determina la cantidad de bienes que usted compra? De eso hemos hablado mucho. Mi necesidad. Ojalá, si fuera La la, renta, si El fuera la precio, necesidad, todos eso. tendríamos todo. El precio, porque yo puedo tener una renta por debajo a lo que cuesta lo que yo quiero comprar. Si yo quiero comprarme un carro Tesla, ¿es más importante la necesidad, la renta o el precio? Pues el precio. Precio, El precio. precio, porque yo con el precio digo, ay, si me alcanza lo que tengo en el bolsillo, si me alcanza, lo compro, lo necesito, lo quiero, lo compro. No me alcanza la renta, eso es como ver pasar plata para el banco. Eche para acá y compre una Duster. Listo, muy bien. El precio, entonces párele bolas a eso. Hemos visto cuáles son los determinantes de Q, de la producción, cómo se reparte la renta generada y por qué la producción, pues lo que genera la producción se debe distribuir entre los trabajadores y los dueños del capital o los propietarios. Ahora, ya esto, estando esto claro, vamos a recordar que el Producto Interno Bruto, sea la renta o la identidad contable, digamos, la cuenta nacional que nos permite a nosotros saber cómo va la economía, que se configura entre consumo que realizan las familias, inversión que realiza a las empresas, gasto público que realizan las personas, pues se distribuye de esta manera. ¿Por qué creen ustedes que yo hice estos cuadritos así y no los hice equitativos? ¿A quién se le ocurre algo? Mire, Porque el Producto Interno Bruto consumo, igual a consumo, inversión y gasto público. Dígame, John. porque el consumo es el más grande de los factores del Producto Interno Bruto. Claro, porque lo Por la realizamos proporción. todos. Todos consumimos, tengamos dinero o no.
Todos consumimos. Eso es claro para todos, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como todos consumimos, no todos invertimos. Entonces, demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores, demanda de inversión, no todo el mundo genera demanda de inversión, y demanda de bienes y servicios por parte del Estado solamente lo genera el Estado. Entonces es más importante el consumo que todo lo demás. Ahí es donde yo a ustedes les digo que a mí la política que asumió Duque frente a la pandemia me pareció acertada. Pues no es que yo se la tenga tampoco montada del todo, no, eso lo hizo bien. ¿Por qué? Porque el hombre que hizo fue y prestó plata y le dio a la gente dinero para que fuera a gastar. En vez de entregarles bienes, les dio plata, porque si les da plata, la gente decide qué comprar. Si en cambio les entrega bienes, va a favorecer a un mercado y no a todos los demás. Pues el PIB es igual a la renta. Eso es claro. Si el PIB es igual a la renta, lo que a usted le corresponde del PIB, o sea, su renta o su salario, lo que usted tenga, a usted el gobierno le va a cobrar impuestos, ¿cierto? Cuando usted paga los impuestos, ¿qué le queda? Lo libre para consumir. Que se llama ingreso disponible. Exacto. A usted le entra una plata, usted paga impuestos y la plata que le queda se llama ingreso disponible. ¿Y usted ese ingreso disponible en qué lo va a gastar? En consumo y en inversión. En consumo. Como usted es un consumidor y un inversionista, entonces la otra que le queda, ¿qué la usa? A ver, ustedes no tienen interiorizado ese concepto, es que no lo deben de ejecutar. Yo sí, yo sí. Y les voy a mostrar en qué. Mientras tanto la va cogiendo. Vea, Lo aquí he hecho las de 50 y las de 100. ¿Cuál es? ahorro. El ahorro, el ahorro. El ingreso disponible se debe destinar en consumo, comprar los bienes y servicios que necesito para vivir, y el ahorro, el ahorro. Y voy a aprovechar para presumirles. Espere. Vea mi alcancía de Adam Smith, me la regalaron, única en el mundo. A mí me encanta este señor, vea. Es de la riqueza de las naciones. Mire qué belleza. Véalo. Eso es una cosa maravillosa. Vea. Así o más en peliculadita, mire. Vea. Dejar hacer, dejar pasar. Mire la figura. Mire la figura. Equilibrio entre la industria y la naturaleza. Ahí tienen pues el ahorro. ¿Listo? Muy bien. Voy a borrar esto para que sigamos. Entonces, ¿qué dice mi amigo Mankiw? Cojo en la renta, le resto los impuestos y me queda la renta disponible que las familias lo utilizan en consumo y en ahorro. Ok, muy bien. Si a mí me suben la renta, ¿qué le pasa a mi consumo? Aumenta. Disminuye. ¿Y en qué momento puede subir la renta? ¿Cuándo la renta sube? A ver, Cuando hay cuenten más a ver. trabajo. Cuando me suben el salario, ¿no? Cuando me gano la lotería, cuando me queda una herencia, me aumentan la renta, me aumenta el consumo. Una pregunta. Entonces, ¿será que el nivel de consumo depende directamente del nivel de ingreso disponible o al contrario? Si a usted le bajan la renta, ¿el consumo le baja o le aumenta? Me baja. Baja.
baja, pero hay gente que no lo entiende así. Entonces, cuando usted ve que a una persona le bajan la renta y sigue consumiendo más, dice, no entendió y se va a quebrar. Si la renta sube, usted puede consumir más, pero si la renta baja, puede consumir menos. ¿Cuál es la invitación que yo le hago? Es que si la renta le sube, trate de ahorrar también un poquito más. Hay una relación directa entre el consumo y el nivel de ingreso disponible. Miren esta ecuación. El PIB es igual a la renta. La renta menos los impuestos me da el ingreso disponible. El ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Significa que el consumo depende del nivel de renta disponible. Listo. Entonces, la función de consumo tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. ¿Por qué? ¿Cómo se comportan las variables? Miren aquí. Directamente. Entonces, ¿cómo es la pendiente del consumo? Profe, es Profe, que yo lo positiva. asocio con la demanda, entonces pienso que es negativo en cuanto a la renta. Pero debe salirse de ahí por una razón. Porque si la relación entre las variables es directa, la pendiente, lo dijo alguien por ahí, es como Positiva. positiva. Entonces, la gráfica de la función de consumo tiene pendiente positiva. Y esa pendiente se llama la propensión marginal al consumo. Y ya le voy a explicar qué, le voy a mostrar primero la gráfica. Y ahorita me devuelvo, mírela acá. ¿Sí ve que es diferente a la curva de la demanda? Sí, profe. Aumenta, miren, este es el ingreso. Me aumentan el ingreso, pago los impuestos, el ingreso disponible también me aumentó, por lo tanto yo voy a consumir. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Suponga que usted, de toda la plata que le entra, usted se gasta en consumo la mitad, ¿cierto? No se la gasta toda, sino la mitad. ¿Cuál es su propensión marginal a consumir? Es el 0.5, ¿cierto? De cada peso que me entra, yo me gasto la mitad. Si usted, de cada peso que le entra, usted se gasta el peso entero, su propensión marginal a consumir es 1, ¿cierto que sí? Me la gasto toda. Entonces, la propensión marginal a consumir, ¿qué es? Me voy a devolver para que lo vean. Es la variación del consumo cuando la renta disponible aumenta en una unidad monetaria, sea peso, dólar, euro, entre otros. Entonces, si a usted le subieron el salario en un 10%, digamos, y le subió, usted se ganaba 2 millones y ya se gana 2.200.000, y usted coge de esos 200.000 y se gasta los 200.000, es porque su propensión marginal al consumo es de 1. Si se gastó 100, es del 50%, y así. Párele bolas a este tema. Esa propensión marginal a consumir es la razón de cambio de esta gráfica. Pero antes de ir hasta allá, y les quiero preguntar, ¿a alguien se le ocurre por qué el consumo no arranca de cero? Sino de aquí. Porque todos necesitamos consumir para sobrevivir. Profe, todos Exacto. consumimos. Y si está sea, leyendo el sí, texto, sí, usted sabrá cómo se llama ese espacio ahí. profe, si empezara desde cero, el país estuviera económicamente muy mal. Total acuerdo. Ahora les pregunto, entonces, ¿cómo se llama este intervalo o este punto? Esto tiene un nombre. Esto. ¿Cómo se llama? El punto ahí. ¿Algún menor de edad en la sala? No. Claro. Ah, una pregunta. ¿Usted con qué consume? Cuente. ¿Usted cuál plata se gasta? La que me dan mis papás. Exactamente. Usted no le ha dado un golpe a la tierra. Usted Ujú. se gasta la plata de sus papás. Usted está realizando una vaina que se llama consumo autónomo. El consumo autónomo es aquel consumo que la gente realiza sin tener un nivel de renta. Porque a usted sus papás le pueden dar hoy 100.000.
El otro mes le dan 300.000 y usted lo recibe sin chistar. Pero si al siguiente mes le bajan de 300 a 100, tampoco puede chistar, porque es un regalo. Es un regalo, así de simple. Pero si usted está trabajando y a usted le pagan hoy el salario mínimo y el siguiente mes le van a pagar la mitad, usted sí chista, usted dice, venga un momentico, que es que yo estoy trabajando, usted me tiene que pagar a mí, ese es mi nivel de renta y ese fue el salario que nosotros pactamos. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, en el mundo, en las economías hay gente que consume sin tener con qué. ¿Quiénes? Los que no tienen una renta determinada. ¿Eso es claro? ¿O no lo ven? Conversemos Sí, de eso. Y eso es muy común. Entonces, hay países que tienen una renta, un consumo autónomo mucho más alto. En Colombia tenemos consumo autónomo, es decir, hay gente que gasta sin tener una renta determinada. Bueno, cuando ya usted se emplea y ya empieza a tener una renta, pues digamos que ya eso es otro asunto. Listo. Muy bien. Ok. Ahora, sigamos aquí. Espéreme, verá. Mire la propensión marginal a consumir. Es decir, por cada peso que a mí me entra de ingreso disponible, yo me gasto una proporción en consumo. Esa es la misma pendiente de la función de consumo. Yo voy a hacer por aquí una cosita. Póngame atención. Si mi ingreso disponible yo me lo gasto en qué, ¿quién se acuerda? Consumo y ahorro. el consumo de ahorro. Exacto, en consumo y ahorro. ¿Cuál es la propensión marginal a consumir? ¿Quién me dice alguna? El 10%, el 20%, el 50%, el 60%. Te la digo yo. Suponga que por cada peso que yo me gano adicional, me gasto el 50%. Entonces, la propensión marginal al consumo es del 50%. ¿Cuánto sería la propensión marginal al ahorro? El otro 0,5. Sí, señora. Entonces, yo de aquí puedo decir, un momentico, la propensión marginal al consumo Siempre tiene que dar uno. más la propensión marginal al ahorro da 1 es porque ese es el universo de mi renta. Entonces, si usted dice, profe, las finanzas personales dicen que uno debe ahorrar el 20. ¿Qué le están diciendo entre las finanzas? ¿Que El cuánto es la consumo propensión marginal 80. al consumo? 80. ¿Cierto que es eso lo que le está diciendo? Eso es. Porque la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro debe dar 1. Listo. Hasta ahí conmigo, muchachos. Sí, profe. Ok. Maravilloso, maravilloso. Sigamos aquí. Ahora, hablemos de la inversión. Ya sabemos que inversión no realiza todo el mundo, pero pensemos que usted fuera a invertir o usted está invirtiendo. ¿De qué depende que usted invierta más o invierta menos? Pruebe muchas cosas. Ah, ah. Primero, cuánto estoy consumiendo. Macroeconómicamente, ¿de qué depende que la inversión aumente o disminuya? Recuerden, muchachos, que yo estoy partiendo del supuesto que ustedes están leyendo el texto, porque si usted no lee el texto, usted no lo va a entender nunca. Profe, de los ingresos. No. Recuerde que nosotros hacíamos un ejemplo en clase y yo les decía, suponga que nosotros vamos a montar un negocio. ¿Nosotros de dónde podemos sacar la plata para el negocio? De Capital los, propio, renting, outsourcing o préstamo bancario. ¿De qué depende que invirtamos? A ver.
poca lectura. Saque el libro. Entonces, John, usted que es tan arriesgado. Oye, quiero decir las tasas de interés, pero tengo mucho miedo de equivocarme. ¿Y por qué le da miedo equivocarse? Porque yo le meto un grito, pero usted no se ha acostumbrado, lleva un año gritándolo, John, y usted todavía se asusta. ¿Ustedes qué? Arriesgue pues que yo no lo grito. Contéstame pues que ya lo dijiste. Ah, tasas de inversión, profe. Las tasas de interés. Eso de Porque interés, es perdón. que yo les decía a ustedes en clase, la clase pasada, y tengo la sensación de que no me entendieron. Si yo voy a invertir voy a montar un negocio y yo lo invierto con mi plata, pues lo menos que me tiene que dar el negocio es la misma plata que me daría el banco si yo en vez de invertir llevara la plata al banco, no. Porque yo para qué me voy a poner a hacer empanadas, para que me den un rendimiento si el banco me da el rendimiento sin que yo haga las empanadas. Lo mínimo es que el banco me dé una rentabilidad. Ahora, si yo decido pedir las máquinas que necesito para producir en un renting, por ejemplo, las máquinas me tienen que dar con qué pagar la renta a ellos. Ahora, si yo decido pedir la plata prestada al banco, ¿qué me tiene que dar a mí las máquinas? Para pagar la cuota en el banco. Con qué pagar al banco. Entonces, Lo que paga el banco y renta, entonces, si la tasa de interés sube, yo invierto más o invierto menos. menos, Y si baja, más, exactamente. Y en este momento, ¿cómo está la tasa? ¿Alta o súper baja? alta, Está súper alta. Entonces, la gente está invirtiendo más o está invirtiendo menos. Menos. Y al invertir menos, ¿qué está pasando con el empleo? menos industria, menos empleos. Exactamente, puro tenemos una tasa de desempleo tan alta. Mire que el chiste se cuenta solo. Entonces, póngale atención a esto. La función de inversión dice que la inversión depende del interés. Pero ¿cuál interés? El real, no el nominal, el real, que es el mismo nominal, pero corregido de inflación, es decir, dividido la cantidad de los precios en los bienes en la economía. O deflactado, pues. El tipo de interés real es el costo de los fondos que yo tomo en préstamo de los bancos o el costo de oportunidad de utilizar mi dinero en vez de utilizar lo que hay en el sistema financiero. Por lo tanto, cuando aumenta la tasa de interés, ¿qué le pasa a la inversión? Disminuye. Relación, directa o inversa. Inversa. Si voy a graficar la inversión, entonces, ¿qué pendiente tiene? Negativa. Negativa. Exactamente. Ah, qué bonito. No, mira qué bonito. La función de consumo es positiva o negativa. Positiva. Arranca desde cero. No. No, ¿Arranca de dónde? ¿Cómo se llama el desde un concepto? poquito de, Después de la autónoma. Se llama consumo autónomo. Arranca desde el consumo autónomo. La función de inversión, ¿de qué depende? Del interés. Del del interés. ¿La interés relación real. es directa o es inversa? Inversa. La Inversa. pendiente es Negativa. muy bien. Pues dicen que al tambor hay que darle duro para que suene. Yo no sé a John porque le asusto que yo le grite. Gasto público, el gasto que hace el Estado, que no lo hacemos todos, solamente el Estado. Es el gasto en bienes y servicios. No incluye las transferencias. Las transferencias no son gasto público. La diferencia entre el gasto público y las transferencias es que las transferencias son en efectivo, en plata, en plata. Ahora, el gasto público
son variables que están por fuera del modelo que no las podemos controlar nosotros. El gasto público lo establece el Estado, lo mismo que el impuesto, por eso se llaman variables exógenas, es decir, están por fuera del modelo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿O voy muy rápido? Profe, ahí vamos bien. Listo. Muy bien. Excelente. Ahora, el mercado de bienes y servicios, modelo ISLM me dice que el consumo entonces depende de qué? De la renta menos el impuesto, que es un dato dado, más la inversión, o sea, este es el ingreso disponible, pues, realmente esto es el ingreso disponible, más la inversión que depende de la tasa de interés, más el gasto público, que es un dato dado también. O sea que la demanda en la economía depende de cuál variable. ¿Qué hubo? Estoy que me escucho. Profe, no es de la producción y de los precios. Mírelo aquí, lo tiene aquí, no lo tiene que buscar en ninguna parte. ¿De qué depende entonces la demanda agregada, que es la demanda que generamos todas las personas dentro de toda la economía? Del consumo. ¿Dónde están los otros? Que somos un montón. De la demanda agregada. La pregunta de la demanda agregada, ¿de qué depende? Mírenlo, ahí lo tienen. ¿Qué significa cuando la variable tiene la barrita arriba? Constante. Exactamente. Que es un dato dado, que en el corto plazo no cambia. No, yo de ahí no sigo, pues si no me dicen, olvídese. Pues sería consumo constante y gasto constante. Por eso le digo, ¿de qué depende la demanda agregada? ¿Qué variable hace que la variable agregada aumente, que la demanda agregada aumente o disminuya? La inversión, ¿Y de qué depende la inversión? las tasas de interés, Entonces, de las variables macroeconómicas que nosotros venimos estudiando, ¿de cuál depende la demanda agregada? Siga, que iba bien. Y se va a cortar esta vaina. En 10 minutos de corta. Nada. Increíble. Y teniéndolo ahí, no, yo no les digo, no. La renta. Ahí está la renta. ¿Qué hubo? Nada. Llegamos al trancón.
Entonces, muchachos. Vamos a ver cuánto le queda a esto aquí. 8 minutos todavía, Virgen del Carmen. Y somos 14. Profe, la demanda depende de la cantidad de bienes y servicios. No, venga muchachos. Es que lo que yo le estoy preguntando está aquí y la respuesta también, asumiendo que ustedes ya entendieron qué era el consumo, qué era la inversión y qué era el gasto público y cuáles eran las variables de corto plazo, de largo plazo y cuáles son las del modelo y cuáles no. La respuesta está aquí en este cuadro rojo que le marqué. Entonces, eso me hace entender a mí que no estamos entendiendo ni forro. ¿Y qué me preocupa? Que esto va en el examen. Yo, Young, nada. Ustedes no han llegado a ese punto o no van a llegar No, nunca. profe, lo ando buscando en el libro porque la verdad, Pero está, ¿para qué si está en la diapositiva, hombre? ¿Para qué se va a ir a buscar el muerto río arriba, hombre? la demanda agregada se basa en la inversión de las empresas, la cual está directamente dictada por las tasas de interés, Exactamente. Entonces, ¿cuál es la variable? La tasa de la interés. tasa de interés. Si usted en este momento no ha entendido eso, la mala noticia que le tengo es que yo habré fracasado como maestra, porque hacia allá era que íbamos. Por eso hoy hay tanta preocupación por una tasa de interés alta, porque la gente no está pudiendo comprar, porque dependemos de una tasa de interés, que la tasa de interés se determina por la política monetaria. Ah, bueno, les cuento. La ida al Banco de la República, yo el semestre pasado fui con unos estudiantes de la San Buenaventura y nos fue súper bien. Estuvieron muy atentos y de allí me invitaron a que les mandara unas hojas de vida, les mandé 5 y hay 3 en un proceso, o sea que hay uno que quedará empleado en el Banco de la República gracias a esa visita. Por eso es importante estudiar macro. Muchachos, la visita para el banco va a ser el 20 de abril. El que quiera ir, vaya pidiendo permiso en el trabajo, vamos a estar allá de 10 a 1, pero necesito que me avisen rápido para separarle los cupos a ustedes y, no, y sumarlos con los de San Buena, porque solamente me dejan entrar X cantidad de personas y no feriar los grupos en otros cursos, si de pronto de ahí van a ir varios. Entonces la invitación queda abierta. El Banco de la República es el que determina la tasa de interés y la tasa de interés determina el nivel de inversión y asimismo la demanda agregada. Gracias, John. Quedo un poquito desanimada, pero bueno, ya se me tendrá que quitar. Y la oferta agregada, que fue lo que empezamos a explicar la clase pasada y ahora, depende de qué. La producción depende del nivel de tecnología. O sea que si nosotros somos un país todavía no TIC, pues digamos que nuestra tecnología va a un ritmo menor. ¿Va? El capital es constante en el corto plazo, lo mismo que el trabajo. Eso lo venimos viendo hace rato y cuando, pues, supongo que en micro, pues, les hablaron del tema. Ahora, recuerden que el equilibrio siempre va a ser el mismo. La cantidad ofrecida o la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofrecida. Cuando estas dos se equilibran, voy a encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio cuando hablamos del mercado de factores, pero a nivel macroeconómico el equilibrio claramente es otro, aunque el postulado sobre el que se halla es el mismo. Entonces, ahora es la oferta agregada, que en este caso es esta. Espéreme aquí. Espéreme aquí. La oferta agregada, que es esta, se iguala a la demanda agregada, que es esta. Entonces, tengo estas dos. Este valor de aquí es este. Este de aquí es este y este de aquí es este. Entonces póngale atención a esto. Mire acá.
¿Dónde borro yo este lapicito? Entonces acá vemos cómo este sencillo modelo me muestra que la demanda y la oferta se igualan a partir de la tasa de interés. Listo. Esa tasa de interés, ¿quién la determina? El mercado de fondos prestables. Así lo llama Mankiw, pero recuerden que Mankiw es anglosajón traducido por los españoles. Pero aquí se llama sistema financiero. En el sistema financiero, ¿qué tenemos? Los fondos prestables es todo el dinero que hay para que nos presten. ¿Quién demanda plata? ¿Quién va por plata a los bancos? Las empresas. Los O bueno, inversores. todos. Por aquí hablan de inversión. ¿Quién lleva plata al sistema financiero? Las familias. La familia y las personas. Nosotros ahorramos la propensión marginal al ahorro, ¿no? Véalo aquí. Y estas dos son la plata que hay allá para que nos presten, ¿sí? Y para invertir y la plata que ahorramos. Y esa relación tiene un precio, que es el precio de los fondos prestables, que es el precio del sistema financiero, que es realmente el precio del dinero. Porque el dinero, recuerden lo que les he venido diciendo, el dinero es sencillamente un instrumento, un material igual que cualquier bien o servicio. El celular es un bien, ¿para qué sirve? Para llamar, y el dinero para intercambiar. El dinero no es el fin, es el medio y tiene un precio. Y ese precio es la tasa de interés, que para nosotros es más importante la tasa de interés real. Recuerden que la medimos en términos de bienes. De la demanda de fondos la realiza el inversionista y las personas. Depende negativamente de R. ¿Por qué? Porque si suben la tasa vamos a querer menos plata prestada y si la bajan vamos a querer más. Ok, vean nuevamente la curva de inversión. Ahora la oferta de fondos prestables es el ahorro. Nosotros los hogares ahorramos y los inversionistas ahorran las ganancias y ahí hay una relación directa con la tasa de interés. Si la tasa de interés aumenta, pues queremos ahorrar más y si disminuye, queremos ahorrar menos. Hasta ahí es claro. Ese ahorro que nosotros, del que estamos hablando, se va a cortar. Esperemos que se corten y volvemos con esto, muchachos. Volvemos por el mismo link. Yo voy a parar un momentico que voy al baño.